Bueno, feliz tarde, ¿qué tal? Por allí deben estar ya sumándose por YouTube, por Facebook, por ¿cómo se llama? Me falta una por Instagram, que están ahí transmitiendo. Bienvenidos quienes se conectan por Zoom, tienen el placer y el orgullo de compartir conmigo este banquete de conversación con mi querido amigo. Fíjate que tengo un amigo heredado, tengo que reconocer, esto es una herencia familiar, Melissa, porque este es un muchacho que heredé de mi hermano Armando. Mi hermano Armando le tenía un cariño muy especial a Jairo y así fue que lo conocí yo, por retruque, como decimos nosotros allá en Maracaibo. Lo conocí por retruque, bueno, y me pareció una persona muy interesante. Teníamos amigos en común, muchos amigos en común, Sí, seguimos sí. teniendo amigos en común por Ojote. Y él hizo una carrera en el periodismo nacional venezolano y luego, eh, cuando la cosa se puso rara en Venezuela, decidió marcharse a Inglaterra y ahí se quedó. Oye, hasta hace relativamente muy poco que se mudó a Qatar, de donde está ahorita eh, comunicándose con nosotros. Así que bienvenido, Jairo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Adrián, y bueno, saludos a todos los que están conectando. Sí, bueno, siempre un placer conversar. Me dijiste que habías ido a Maracaibo en ¿qué dijiste? 2017, ¿fue que En el dijiste? 2017, correcto, estuve en Maracaibo. Me ganaste porque yo tengo muchos más años que eso. Yo creo que la última vez que fui a Maracaibo fue en 2012, si no me equivoco. Y bueno, lo bueno es que los maracuchos tenemos una particularidad, no importa la cantidad de años que estemos fuera de nuestros terruños, no perdemos el acento. No, señor. Ahorita acabo de hablar con una chica venezolana que está en Nicaragua y entonces yo le digo, ¿de dónde tú eres? No, yo soy de Caracas. Sí, oye, pero no se siente, estás hablando como nicaragüense. Y dice, sí, ya me lo han dicho en mi familia. Entonces, bueno, eso no pasa con los maracuchos. Los No, maracuchos no no, no, perdemos no. el acento en ninguna parte del mundo. Primero muerto que bañado en sangre. Así es, así es. Así que, bueno, disfruten de una conversación entre maracuchos. Si necesitan interpretación simultánea, por favor acudan a sus audífonos para colocárselos y que puedan obtener. Bueno, Jairo, cuéntanos un poco. Ahorita estábamos hablando precisamente de lo que muchos de los que están conectados conocen, que para mí me importa mucho, que son la familia. Cuéntame, háblame de tu mamá y háblame de ella y dime qué heredaste de esa mujer. Bueno, mi mamá era una gran mujer, fue una gran mujer, una gran madre, por supuesto. Ella era médico, endocrinóloga. Ella estudió en la Universidad de Zulia, donde se graduó. Trabajó un tiempo en el IBIC y luego fue El IBIC es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, para el tecnológica. efecto de quienes están conectados que no son venezolanos. Trabajó en el IBIC, luego fue a la Universidad de Virginia, donde hizo una maestría y luego hizo su doctorado e investigación doctoral en la Universidad de Harvard con el doctor Inbar, Isaac Inbar, que luego fue premio Nobel. Ella trabajó en ese equipo, ella se especializó en endocrinología y llegó a ser una de las mejores endocrinólogas del país. Ella pues desarrolló en la universidad, en el Hospital Central de Maracaibo, el Hospital Urquinaona, uno de los servicios de bioanálisis más importantes que hay en el país. Venezuela fue pionero en muchas de las cosas que se hizo y pues además de eso fue profesora de la Universidad de Zulia por muchos años hasta su jubilación y montó un servicio de investigaciones clínicas ahí. Hizo bastante investigación, pero también mucha práctica médica, ¿no? Yo creo que de ella heredé la tenacidad de perseguir objetivos. Ella era muy tenaz. Ella se fue a Estados Unidos a estudiar sin dinero, casi sin recursos, con 2 niños, madre soltera, con muy poco apoyo, excepto quizás un poco de mi abuelo, y se fue para
Estados Unidos sola y dijo, yo voy a hacer un doctorado en la mejor universidad de medicina que pueda encontrar, y pues fue aceptada primero en Virginia, y del desempeño de ese se llegó a hacer a Harvard, donde estuvimos del año 72 al año 76, los 4 años que ella estuvo allá. Luego de ella le ofrecieron muchas veces, varias veces, me consta que hasta prácticamente 10 años antes de su muerte le llegaban cartas de ofrecimiento para regresarse a Estados Unidos. Siempre se rehusó, siempre fue se rehusó, dijo, ella siempre decía, se me necesita más en Venezuela que en cualquier parte del mundo. Era una mujer muy tenaz. Yo no tengo la mitad de la tenacidad de ella, pero heredé algo de la tenacidad de ella, de tratar de lograr los objetivos. Y como te dije, pues fue también una mujer muy inteligente, extraordinariamente capaz, brillante. No lo digo solamente porque sea mi madre. Yo heredé algunos de esos genes, no todos, pero algunos. Mi hermano mayor heredó muchos más de esos que yo, pero pues ella era una mujer muy inteligente. Mucha gente en Maracaibo la conocía, y en Venezuela la conocían porque era una mujer muy íntegra. Yo voy a curarme en salud porque los candos son extremadamente cuidadosos, y me pueden salir después en diferentes lugares reclamándome que no le puse un poco de coto al muchacho. Déjenme decirle que no solamente era reconocida a nivel de la ciudad de Maracaibo, del país de Venezuela, sino que su reconocimiento trascendía la frontera, y en el continente se le reconocía. En México, por ejemplo, está conectado aquí Gustavo. En otros países de América Latina se le tenía como una persona de gran valía. En el caso mío, pues, como algunos de ustedes saben, mi hijo Alexander Daniel está diabético tipo 1, por lo tanto, el tener personas como ella que conocían de las casas más importantes en el mundo que manejaban el tema de la diabetes, pues siempre había quien llamar por teléfono y molestar para averiguar. Por cierto que acabo de recibir la noticia extraordinaria de que uno de sus alumnos predilectos, Hermes Flores, fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Miami. También Hermes comparte la misma profesión que tu mamá, y estoy seguro que ella estaría, pero por los cielos, orgullosísima del reconocimiento de otro maracucho más, Hermes José Flores. Bueno, la tenacidad de tu madre, y cuéntame de tu papá. Bueno, papá fue un tipo bien interesante. Yo lo quise mucho, pero no era un tipo muy fácil, pero era un tipo extremadamente Tampoco inteligente. tú, Jairo, tampoco tú. Sí. Y él era un tipo, bueno, yo creo que heredé de eso, ¿no? Lo difícil de personalidad, pero él era un tipo de origen muy humilde, muy pobre. Ellos incluso tuvieron que vivir, él nació en Encontrados porque mi abuelo, entre la pobreza que había en esa época, tuvieron que emigrar. Si tú a los extranjeros, ¿dónde queda Encontrado? Porque si no, imagínate, Encontrados es van a un tener que estar pueblo, buscando en el mapa. un pueblo que está situado al sur del lago de Maracaibo. Si ustedes ven a Venezuela, el mapa de Venezuela parece un elefante, y entre la trompa hay un lago, entre la trompa y la cabeza de un lado, en la base de eso está. Fue un puerto que fue muy famoso en el siglo XIX porque era el puerto principal por donde se traían los esclavos del África hacia Sudamérica. Y mi abuelo, pues los orígenes de nuestra familia son de esa área. Se habían regresado allí para donde estaban. Nosotros originalmente somos Lugo, porque mi hermano fue el que hizo esta investigación. Nosotros somos Lugo, que es una ciudad de Galicia, no porque seamos descendientes de Lugo y Noble, sino porque somos descendientes de esclavos. Y el dueño de esclavos le ponía el nombre de él a sus esclavos, pero a su vez ese esclavista, ese dueño de esclavos, era un hijo bastardo de algún español aristócrata que no podía usar el apellido. Sin embargo, le daban tierra en las Américas y él le daba nombre. Por eso es que uno ve mucha gente morena hoy en día que tiene apellido Bolívar o Campbell o de estos dueños, porque era la forma de decir, y de ahí nosotros venimos, ¿no? Mi papá, dentro de esa pobreza, con mi tío José Roberto, fueron unos tipos activistas políticos muy importantes dentro de Acción Democrática en la época del perejimenismo. Acción Democrática en su momento fue el partido predominante en
de tendencia socialdemócrata, y durante muchos años ocupó la primera magistratura con varios de los presidentes de Venezuela hasta el año 90 y hasta el año 93, 92, hasta que se Carlos Andrés, fue el último Carlos presidente. Andrés Pérez fue el último de ellos. Fue el presidente ADECO. Entonces, bueno, no, realmente fue Octavio Lepage, que fue presidente por 3 días. Un interinaje ahí interesante. Un interinaje de allí. Entonces, mi papá con tío José Roberto fueron grandes luchadores durante la época electoral entre el 48 y el 58 en la clandestinidad. Y mi tío José Roberto, que era mayor, le ordenó a mi papá, dice, este país va a necesitar médicos cuando sea democrático otra vez, cuando lo recuperemos, y lo mandó a mi papá para Brasil. Mi papá estudió en Brasil, en la Universidad Federal de Brasil, estudió medicina allá, con muchos sacrificios, vivían pues de la nada, de apoyos que le daban los amigos, y se graduó de médico y llegó a ser médico internista, luego se fue a Exeter, en Gran Bretaña, con muy pocos recursos, y estudió en Exeter. Regresó a Venezuela y fue llegó a ser presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, y también pues desarrolló muchas cosas importantes, muchas iniciativas, el servicio de internistas de medicina interna en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, que es uno de los mayores hospitales que hay en el Estado Zulia, y pues un tipo que amaba lo que se puede decir, lo mejor que se puede decir mi padre es que lo que más amó fue la medicina y salvar vidas. Esa era su gran pasión, él antepuso eso a todo en su vida. Un hombre muy interesante, como dije. Después él se salió de Acción Democrática con una división de ese partido que hubo del Movimiento Electoral del Pueblo. Él siguió al maestro Luis Beltrán Preto Figueroa y a Paz Galarraga, que eran dos grandes dirigentes de ese partido, y pues no, esa fue su carrera, su trayectoria. Y luego, pues un poco después, ya al final de su vida, se dedicó a la medicina. Pues él era un médico internista, tenía sus grupos de pacientes, y fue un hombre de mucha conciencia social, ¿no? Él tenía una casa pequeña en una isla pequeña en la mitad del lago de Maracaibo, que se llama Isla de Toa, es la principal isla del lago de Maracaibo. Y yo recuerdo de niño, cuando él me llevaba para allá, esa era una isla donde había una pobreza absoluta, donde la gente comía machorros, que esos son como unas iguanas pequeñitas, no sé cómo describir los machorros, que lo entiendan la gente. Ahorita Gustavo nos va a decir cómo lo llaman en México. Exacto. Eso lagartijas. Lagartijas. Pues la gente en esa isla, la crearon hasta los años 70 o 80, comía lagartijas en esa isla, con una pobreza, una inequidad muy grande, la pobreza que voy y papás era el único médico que iba para allá. Tuvo 30 años que todos los fines de semana él iba y hacía consultas gratis, y las colas de la gente, que eran de cientos de gente y tal, y entonces la gente, como no le podía pagar, le regalaba que si un tomate, una patilla o un sandía, algo para él. Y da tiempo, luego con los años vino algún gobernador y por fin montó los servicios médicos en la isla de Toa, pero a mi papá seguían yendo a verlo porque creían más en el médico con mi papá que en los médicos nuevos que le traían, porque bueno, tenían años allá en hacer eso, ¿no? Entonces es un tipo que se le recuerda. Entonces tenemos la tenacidad de tu madre y el amor por la gente de tu padre. Esta combinación definitivamente debe haber producido mucho de ti. Fíjate, ¿y cómo fue que un hijo de médicos terminó estudiando periodismo? Bueno, debo comenzar por decir que la mayoría de mis hermanos por parte de padres son médicos. Ellos estudian medicina, la mayoría, o de odontología, o medicina, y uno... Ciencia de la salud, pues, alguna ciencia de salud. Pero la verdad es que yo le tenía mucho miedo a la sangre. Entonces yo, más a ver la sangre mía, pero la sangre ajena igual. Y nada, la realidad es que yo no era un tipo de las humanidades. A mí me gustaba mucho más. Yo no me veía a mí dentro de un consultorio, dentro de una sala de operación. Lo mío era quizás conversar con gente, hacer networking, intercambiar ideas, y me gustaba mucho más eso. Y yo realmente, mi mamá me apoyó muchísimo, mi papá un poco menos, pero a la final
sí tomó la cuestión. Él tenía la ilusión que yo también fuera médico, pero bueno, no era para darse. Mi mamá sí, no, desde el principio mi mamá dijo, cuando yo le dije que iba a estudiar periodismo, comunicación social, ella pues me apoyó totalmente para estudiar eso. Lo importante es que tu hogar parece estar relacionado con el aprendizaje y como sabes, pues la relación que quise hacer en esta conversación era entre el periodismo y el aprendizaje. Y sin lugar a dudas, tus primeros pininos, tu primera parte de la carrera como periodista, que incluso llegaste a posiciones importantes dentro de medios noticiosos impresos, sobre todo en Maracaibo, ¿cómo fue que ese periodismo llegó a ti? O sea, porque en la carrera de periodismo hay varias vertientes, mientras tú escogiste una que te marcó la primera parte de tu vida profesional. Mira, el periodismo, yo creo que el periodismo le entra a uno en las venas desde pequeño. A mí me entró el periodismo a los 13 años. Yo era miembro del grupo Boy Scouts, de los Scouts de San Sebastián, que fue el primer grupo de Scouts que se fundó en Venezuela. Y yo era miembro del grupo, fui Lobato. Lobato es el Cub Scout, lo que llama el Cub Scout, ¿no? Y allí se publicaba un periódico que se llamaba El Morral, que se hacía multigrafiado. Yo no sé si tú te acuerdas, el multigrafo. Perfectamente bien, recuerda que tengo edad para eso. Para eso, ¿no? Bueno, también existe el olvido represor, hay gente que se olvida de esas cosas, pero éramos multígrafos. Y a mí, Aquela, la que era la jefa de los Lobatos, Merily Enríquez. Merily, imagínate, amiga mía. Merily, ella y su padre y su mamá, claro, su hermano. Claro. Esa es una persona de mi círculo cercano, además, en mi época juvenil temprana. Sí, entonces ella me dice a mí que si yo quería hacer algo en el periódico, que si quería hacer dibujos. Yo le digo, no, yo quiero escribir. Y en una máquina de escribir le pedí a mi mamá me compró una máquina de escribir Brother. Por la mañana, pero de las 6. Que se oye el lunes de las 6 de la mañana. Empecé a escribir unos artículos cortos, no muy bien escritos, pero cortos, y con el stencil uno hacía las correcciones, etcétera. Es una pesadilla. Yo me acuerdo perfectamente bien. Acuérdate que Armando José también era por la misma línea de estar usando aparatos. Exacto. Cuando eso no había fotocopiadoras, no me explico. Esto fue, y empezamos a hacer eso y unos años después, de eso lo hice yo 2 o 3 años, de los scouts, lo pasé después a la tropa, 12, 13, 14, ya saliendo de los Lobatos a los 11, comencé a relacionarme, y ya para los 13, 14, yo estuve muchos años en los scouts, empecé a hacer ya, y con la buena suerte además que un tío mío, José Tomás Ocando, que fue presidente de Corindustria y tal, pero se fue a la parte privada, y mi tío José Tomás, montó una imprenta. Entonces yo empecé, estaba yo en el bachillerato y comencé a estudiar pensando que eso iba a ser un negocio de familia. No lo fue a la final, pero que pensando, me puse a estudiar en el INSE, en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, que fue un instituto muy importante de aprendizaje técnico, de escuela técnica. Yo pensando, yo dije, bueno, yo quiero estudiar algo que me dé un trabajo. Y estudié en el INSE y me gradué de fotomecánico. Estudiando al mismo tiempo el bachillerato, estudió fotomecánica, pensando en que uno iba a tener como un respaldo en caso de que la universidad no funcionara o que uno no lograra hacer. Ya uno tenía, lo cual es cómico porque la fotomecánica hoy en día desapareció con el desktop publishing, con la tecnología de la fotomecánica prácticamente desapareció. Hoy en día las imprentas lo que queda de imprentas van de la computadora directamente a la plancha. Pero esa parte intermedia se llamaba fotomecánica. Yo me gradué de fotomecánica, pero en ese proceso hice unas pasantías en Panorama, por cierto. El principal diario de la ciudad de Maracaibo. El principal diario de allá. Entonces yo conocí el periodismo desde el fondo, desde la parte de producción, y me enamoré de las letras. Me enamoré no solamente de escribir, sino del proceso de producción. Entonces, una de las razones por las que yo llegué a ser periodista y después muy joven llegué a ser editor del diario Los Andes en Valera,
en San Cristóbal y luego... Llegué a ser articulista del diario Los Andes en Valera. Exacto, con el Adiós Muchacho llegué. Era porque me contrataban porque yo me conocía el negocio por dentro, no solamente la parte de periodismo, sino todo. Y por eso logré avanzar en posiciones gerenciales muy rápidamente, porque conocía el negocio desde el fondo. O sea, yo podía manejar producción, distribución, de esas cosas, las tal. Entonces, ahí es donde yo me integro con el periodismo. Siempre, para ser sincero, mi gran amor es el reporterismo. A muchos de mis colegas no les gustaba el reporterismo, el diarismo, lo que llaman escribir de cualquier cosa todos los días. Ellos querían trabajar en una revista porque lo querían hacer propiamente, con tiempo. A mí no, a mí me encantaba el diario, la improvisación, el que todos los días tuviera. Hoy entrevistabas al embajador de Corea del Sur y mañana una señora que le habían robado un gato. O sea, era para mí eso, ese eclectismo, esa improvisación, esa diversidad me encantaba y la disfruté mucho. Trabajé allí en el diario, después de que salí de allí, Paul Villasmil, conoces a Paul Villasmil. Amigo mío, muy a querido. Paul Villasmil, correctamente, Paul Villasmil. Con Alberto Molina. Ese, Paul Villasmil era el publicista, era Publicidad República. Exactamente, Publicidad República. Él estaba en Publicidad República y trabajaba. Yo conocí a Paul por una tía mía, Lidice Ocando, que fue una gran inspiración mía, que era periodista, fue periodista del Zuliano y luego se fue al área de publicidad y relaciones públicas. Y Paul Villamil me dice, mira, están buscando unos periodistas en un periódico que se llama La Columna. El periódico de los curas. Sí, pero cuando eso ya estamos hablando un poco más adelante, ya estamos hablando ya de la universidad, y estaba el Banco Latino haciendo unas inversiones. El Banco Latino fue un banco muy grande como en Venezuela, que luego fue uno de los que quebró y causó la crisis bancaria de 1994. Yo siempre le digo a la gente de aquí, de Qatar y del Reino Unido, les digo, ustedes nunca aprendieron, porque si ustedes ustedes hubieran querido entender la crisis bancaria del 2008, nada más tenían que haber una micro crisis que pasó exactamente por las mismas razones en Venezuela. Será microcrisis para ellos, pero para nosotros, ¿verdad, Melissa? Francisco, sí. Eso no fue micro nada. Eso fue un gran... No, mucha gente fue la madre de las crisis. Sí, lo perdió todo. Pero digo yo, desde el punto de vista de la escala mundial. Claro. Y ahí trabajé en el diario La Columna con Héctor García Arcaya, con mucha gente muy interesante, Jesús Urbina, con José Aranguibel, unos grandes periodistas que, bueno, ya están todos casi retirados, etcétera. Y de allí, el mismo Paulo Villamil me dice, mira, están buscando un director de la Cámara de Comercio de Maracaibo, un director de servicios de la Cámara de Comercio. Y ahí me voy para la Cámara de Comercio de Maracaibo para hacer, pues, relaciones públicas, periodismo institucional, servicios y ahí creo que nos conocimos tú y yo, ahí en la Cámara de Comercio. Nos conocimos antes, pero yo recuerdo tu pase por ahí porque además quien te heredó el cargo fue Fernando Delgado, hermano Mauricio Delgado. Que por cierto, ¿verdad, Melissa? Estuvo aquí entrevistado por nosotros, Fernando, una entrevista deliciosa, porque Fernando, lo habrás visto en LinkedIn, hace unas referencias a venezolanos que han triunfado en diferentes partes del mundo, en diferentes áreas del saber y del quehacer. Entonces nosotros lo entrevistamos y tuvimos una entrevista pero deliciosa con Fernando. Además que, fíjate, ahorita nombraste a Héctor García. Héctor García, su padre, era compañero de mi papá en la Pan American. O sea, estamos hablando de toda la vida. Y los padres de Fernando Delgado eran mis vecinos. Yo vivía, ¿te acuerdas? En Bella Vista. Ahí vivíamos a media cuadra de distancia, vivíamos las dos familias. O sea que cuando tú estás hablando, estás refiriendo a historias que me tocan el corazón. Sí, sí. Ajá. Bueno. Fíjate, ese pase interesante. Sales de ¿qué tuviste que hacer para tomar una decisión tan fundamental como es abandonar el periodismo activo en medios como Panorama, La Columna, La Verdad, para irte a trabajar para una institución como la Cámara de Comercio? Mira, lo que pasa es que la realidad, como dice un amigo mío,
Gustavo Bauer, gran fotógrafo allá de, bueno, él es de Tijería, pero él dice de Caracas, pero es de Tijería. Gustavo siempre dice que el periodismo es la única profesión sin fines de lucro. Entonces, eso es muy común, donde los periodistas disfrutamos de la vida 3, 4, 5 años como periodistas, luego nos vamos a relaciones públicas, pagamos los recibos, las deudas, las tarjetas de crédito y volvemos al periodismo, ¿no? Ese ciclo era lo que uno hacía, ¿no? Claro, tú te vas a Estados Unidos y Europa y los periodistas ganan muy bien. El que trabaja con el Guardian o el New York Times no se tiene que preocupar de pagar los recibos. Pero en Venezuela los periodistas pues ganábamos sueldos muy bajos, ¿no? Y sobre todo si como la mayoría de mis colegas, pues si tú vivías de tu sueldo y no te ponías a hacer cosas locas o corruptas o el palangre, esas cosas, pues a ti no te alcanzaba el dinero. Entonces yo lo que hacía era que pasaba 3, 4 años trabajando de periodista, luego me iba a la parte institucional, pagaba los recibos, limpiaba las tarjetas de crédito y después volvía al periodismo, ¿no? Pero eso no lo hacemos solo nosotros. O sea, yo hablaba con Carlos Caridad Montero, director de cine venezolano y tal, de allá del Zulia también, y él me dice, bueno, yo hago una película que yo quiero hacer una vez y después hago 4 o 5 comerciales para pagar los recibos, ¿me explico? De jabón, de tal. Entonces, eso es decisión. Estuve en la Cámara de Comercio, una experiencia muy buena, muy linda, muy bonita. Tuve el honor ahí de trabajar con el doctor César Casas Rincón. Trabajé muy cercano a él y con muy uno de los mejores amigos de mi padre. Un gran empresario, gran persona. Conocí a mi gran amigo del alma, Pedro García Arcaya, hermano de Héctor, que es el padrino de mi hijo. Fue presidente de la Cámara de Comercio también. Y de otros grandes empresarios. Aprendí mucho la cultura empresarial. Fue un proceso de aprendizaje enorme, sobre todo porque fue un contacto directo con gente creando cosas, creando empresas, creando ideas, funcionando. Yo creo que en Venezuela una de las grandes tareas que va a haber en el futuro es reaprender, a hacer que la gente reaprenda a ser empresarios, y no solo digo empresarios para hacer dinero en la parte privada, que no sí, es excelente. Empresarios para emprender lo que va a ser necesario para la reconstrucción del país. Exactamente. Y eso se va a tener que trabajar muchísimo en eso, pero bueno, yo lo aprendí mucho en esos años. Luego entonces decidí, de ahí del aprendizaje, decidí montar una empresa donde hicimos mucha consultoría, mucho trabajo, publicaciones, se llamaba Begnet Editores. Hicimos la revista El Hotel Manuma, hacíamos unas publicaciones independientes, una revista que por muchos años sacamos que se llamaba Proyecto 21, fue una revista que se publicó mucho, que tuvo mucha receptividad, y lanzamos allí mismo a los pocos años el primer periódico del estado. Yo diría que la región Salina fue el primer periódico online que hubo en la región andina, se llamaba Diario del Lago, fue en 1996, fue el primer periódico. Wow, imagínate, 96, un diario online, qué maravilla. Online. Y ese periódico duró varios años, pero bueno, hubo un problema muy grave con Rafael Caldera, que cuando sacamos unas denuncias sobre la isla de San Bernardo y el hijo de él, no cerraron el periódico, no censuraron el periódico. Eso está, si ustedes lo buscan en online, van a ver alguna referencia. Entonces llega el año de 99 que te marchas a Inglaterra. ¿Es así? Bueno, no, de ahí me paso yo al diario, de ahí me llama el señor Jorge Abudé, a quien yo había conocido, el señor Jorge Abudé, a quien yo había conocido en la Cámara de Comercio y a quien le guardé mucho cariño y mucha estima. El señor Abudé fue un gran empresario de origen, sí, claro, mexicano. Los creadores de Fin de Siglo. Los creadores de Fin de Siglo fue una gran tienda de departamentos, y un hombre muy inteligente, muy capaz. Y él me dice, mira, estoy montando un periódico con otra gente, se llama La Verdad. Y él fue el que me reclutó y me llevó para el diario La Verdad. Entonces ahí trabajé, ahí montamos ese periódico, y lo sacamos, un periódico, y en el año 99, ahí llego yo, para no hacer el cuento tan largo, en el año 98 gana Hugo Rafael Chávez Frías.
Y yo recuerdo, llegué a la casa a las 3:30 de la mañana. Llegué a mi casa ese día. Después de las elecciones, uno se quedó allí hablando, tal. Y le dije a la que era mi esposa, una gran mujer, la mamá de mis 2 hijos mayores, que ahora vive en Escocia, le dije, nos vamos. Y me dijo, ¿cómo que nos vamos? Allá le acaba de salir el contrato fijo de maestra con el ministerio, lo cual tú sabes era muy difícil. Ella estuvo de interina por 5 años. Y le digo, yo no sé para dónde, pero no vamos a ir, porque esto va a terminar mal, le digo yo así. Ella siempre se acuerda de ese cuento. Hoy en día es maestra allá en Escocia, es profesor, tiene su profesión en Escocia. Y le dijo yo, nos vamos porque esto va a terminar mal. Le digo yo, porque estos no solamente son ignorantes, pero incompetentes. O sea, perdón, no solamente son fanáticos ideológicos, sino además incompetentes. Los fanáticos ideológicos lo paso, pero los incompetentes ya, y si no, y ahí se dio, ese año mismo no nos pudimos ir, no tenía, pero al año siguiente yo apliqué y me salió una beca Chevening, que es una beca que da el gobierno británico, y me fui a la Universidad de Lancaster, donde hice mi maestría en política internacional con especialización en defensa, pensando que, bueno, a lo mejor yo me quedaba un rato más allá, pero estando ya en Lancaster, conocí un gran profesor que fue mi mentor en Inglaterra, que se llamaba el profesor Martin Edmonds, un gran profesor de política, de estudios políticos. Fue asesor del primer ministro John Major, etcétera. Fue un gran hombre. Murió el año antepasado, pues lamentablemente. Ese año pasó lo de Vargas. Fue una gran inundación que hubo en Venezuela, donde bajaron muchas aguas, mataron mucha gente. Y yo no me pude regresar a Venezuela porque el aeropuerto principal de Venezuela, el aeropuerto Maiquetía de Caracas, colapsó, se cerró y no se podía ir uno a Maracaibo. Entonces él me dijo, ¿por qué no te vienes a la casa y pasas las Navidades con nosotros? Y bueno, yo la pasé la Navidad, mi esposa en ese momento con mi hijo estaban en Venezuela, yo me la paso con ellos y a los 2 meses él me dice, mira, yo leo tus trabajos y a mí me gusta mucho tus trabajos, como tú escribes, ¿no? ¿Por qué tú no has pensado hacer un doctorado? Y yo le digo, bueno, profesor, ni lo he pensado ni tengo el dinero, porque tú sabes, uno viene de Venezuela con poco dinero, pues, y me dice, bueno, porque hay una profesora amiga mía, la profesora Nancy Wood de la Universidad de Sussex, en Brighton, eso es al sur de Inglaterra, que está buscando un candidato para que el doctorado. Y yo, bueno, yo creo que sí. Yo no había hablado con mi esposa, pero dale. Entonces, yo apliqué, claro, fue una competencia, pero yo quedé y me dieron una beca para hacer el doctorado. Ahí estando ya el doctorado, pues lo demás, como es en inglés, lo demás es historia. O sea, ya estando haciendo doctorado, me salió mi primer trabajo, que fue con la Universidad de Greenwich, en Londres, con uno de los colleges asociados de Greenwich. Luego pasé a la Universidad de John Moore, Liverpool John Moore University en Liverpool. Ahí estuve varios años y luego estuve 12 años en la Universidad de Stirling, en Escocia, donde desarrollé el departamento. Ellos no tenían escuela de periodismo, la desarrollé yo. Desarrollé maestrías, agarré mucha experiencia en esa área. Un maracucho desarrollando en una escuela de periodismo a los escoceses. Eso sí está desafiante. Bueno, Adrián, te cuento, para hacerlo ameno, te cuento un paréntesis, una historia muy buena, pues es que en Venezuela a la gente le gusta mucho el whisky, pero nosotros tomamos mucho. En Venezuela no, en Maracaibo. En Maracaibo. El consumo per cápita de whisky que había en Maracaibo era realmente, estaba entre los topes, entre los 3 lugares del mundo donde más se consumía whisky escocés de 12 años. Correctamente, en todo el sur. Fíjate que hay un cuento anexo a ese, que es cuando yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio de Maracaibo, una de los miembros era la distribuidora Benedetti. Entonces, uno de mis roles era cuando venían gente de afuera, de una de las grandes empresas, me pedían a mí que les organizaran la logística de las visitas, etc. Entonces, este director de Benedetti, pero de Benedetti Londres, que viene a Maracaibo, dice, yo quiero ir a Santa Bárbara del Zulia. Y yo decía, ¿qué vas a hacer tú en Santa Bárbara del Zulia? No, con respecto a mis amigos de Santa Bárbara, yo quiero a Santa Bárbara mucho, pero este hombre de Londres. Y cuando llegamos allá, porque nos fuimos por carretera, 4 o 5 horas por carretera, que Santa Bárbara es un pueblo, pues realmente comparada no es una ciudad, es un pueblo. Y me decía, pero ¿dónde está la ciudad? Le digo, no, esto no puede ser. El tipo no creía que Santa Bárbara era ese pueblo que le está viendo. Le digo, pero ¿por qué usted no lo cree? Dice, porque este es el punto en Sudamérica donde nosotros vendemos más whisky.
en términos totales, no per cápita, en términos totales. Este es el punto, que mis mapas de mercado salen como que se vende más whisky. Eso es una historia que me pasó a mí. Entonces Déjame hacerte un paréntesis ahí para decirte que solamente la finca de Luis Ángel Pérez debió estar en las cifras del tope, porque yo llegué a ir a una fiesta en la finca de Luis Ángel, que por cierto, Melissa quizás se acuerda que era una finca que le pertenecía a una tía mía, Mimina Morillo, y esa finca tenía hasta aeropuerto. Llegaban los Falcon a la finca, y claro, ¿sabes? El consumo de whisky. Yo soy abstemio. Yo creo que soy el único maracucho famoso por ser abstemio, porque además soy parrandero, pero no tomo. Pero la verdad es que a mí me asombraba, me sorprendía la cantidad, y no era que tomaban whisky, tomaban el whisky más caro que se vendía en Venezuela. Sí, es una cosa increíble. Pero bueno, lo interesante ahí que me pasó a mí en Escocia es que en Escocia los colegas míos, que eran todos escoceses, yo era uno de los pocos que no era escocés, me invitan un día a su casa, y yo, pensando que me la estaba comiendo, me pongo a buscar una botella de Old Parr, creyendo que era porque se encontraba mi abuela. Y yo me aparezco con una botella de Old Parr. Yo llego, se beben toda la whisky, dice, bueno, ya se acabó, no hay más whisky. Le digo yo, bueno, pero queda la botella esa de Old Parr, pues no la bebemos. Entonces me puso la mano en el hombro un colega mío que se llama Peter Mitch, y me dice, mira, compañero, te voy a explicar algo para que entiendas. Eso no lo bebemos nosotros. Para nosotros eso es donkey pee, o sea, orine de burro. Dice, ellos no venden. Entonces me dieron una explicación muy buena los escoceses. Me dicen, si yo tuviera un vaso y recogiera todo el vino rojo que está en un cuarto y te lo echara allí, ¿tú te lo beberías? Le digo, no, bueno, ¿y por qué vas a hacer el mismo blend? Entonces ellos no beben, ellos beben cosecha simple y malta simple. ¿Me explico? Entonces, esa a mí fue un gran aprendizaje. Estuve, como dije, en Escocia varios años. Por cierto, a mí me encantan los blends. O sea, yo no tengo problema con el blend. Era porque estos escoceses, ellos beben unos whisky muy fuertes, muy aromáticos que tienen allí. Entonces, de ahí de Escocia, de la Universidad de Stirling, me hicieron una oferta para irme a la Universidad de Sheffield, donde estuve 5 años, y luego hubo una promoción. Eso es muy común en las carreras académicas anglosajonas, donde tú te pasas de una universidad a otra para lograr mayores escalafones. Me fui a la Universidad de Leeds, y ahí fui el subdirector de la Escuela de Comunicación Social por varios años, hasta que me hicieron un headhunting aquí, la gente escocesa de Qatar, es la Northwestern University, que ellos tienen yo trabajo para Northwestern University de Estados Unidos, pero el contrato es que yo esté aquí para desarrollarle, porque en eso es que yo he adquirido mayor experiencia, que es desarrollando nuevos programas. Entonces, no tenían maestría, habían pasado varios años tratando de mostrar la maestría. El proyecto aquí es un proyecto muy interesante, un proyecto que se llama Education City, o la ciudad de la educación. Eso lo hace, es patrocinado por Qatar Foundation, que es un endowment multibillonario de los catarí, para los procesos de modernización de la sociedad catarí, donde ellos crearon una ciudad universitaria con mucho respeto y libertad. Es decir, es como una zona de tolerancia desde el punto de vista académico. No hay intervención en la mayoría de los casos, y se trajeron las mejores universidades del mundo. Se trajeron a Cornell para medicina, Northwestern para periodismo y comunicación, Georgetown University para política y relaciones internacionales, University of College London, y se trajeron un par de think tanks como el RAND y el Brookings Institute, que también operan aquí, y se trajeron todo esto creando como un servicio. Dan 40% de los estudiantes de las universidades nuestras son de Qatar, y el 60% son estudiantes internacionales que están 100% becados por los cataríes. ¿Y esos estudiantes internacionales provienen de países árabes? No, de todos los países. Tengo estudiantes venezolanos, brasileños, colombianos, de Zimbabue, de Togo, de Filipinas, de Malasia. Cualquier estudiante que aplique, o sea, ¿han abierto eso a que vengan gente de otras áreas que no sean las áreas cercanas a Qatar? Sí. Tenemos estudiantes de Jordania, tenemos muchos palestinos, pero también tenemos muchachos
de países del sur global, países en desarrollo, que vienen y aplican. Mientras el muchacho se ha aceptado, está totalmente becado. O sea, y hay estudiantes, digamos, o sea, yo tengo estudiantes que jamás en la vida hubieran soñado con estudiar en una universidad norteamericana. La mía, la Universidad Northwestern, es la número 9 en los rankings de Estados Unidos, está entre las primeras 20 a nivel mundial, y la Escuela de Periodismo es la número 1 en Estados Unidos. Y para un muchacho, tengo un muchacho, por ejemplo, de Barranquilla, Jorge, un muchacho jovencito de Barranquilla, brillante, de un sector humilde, que pasó todos los exámenes, y el muchacho está estudiando totalmente becado, hasta el pasaje desde Barranquilla acá se lo pagaron, y está estudiando aquí el muchacho periodismo. ¿Y qué porcentaje de esos estudiantes son mujeres? Eso es una pregunta excelente, porque una de las grandes motivaciones de la Sheikh Somoza, que es la esposa del padre Emir, fue precisamente brindar la educación para las mujeres. Por ejemplo, tenemos la Universidad Texas A&M, que da ingeniería, porque es una de las mejores universidades de ingeniería del mundo. Ellos se trajeron a Texas A&M para que dé ingeniería. Para que tengas una clave de esto, en el Reino Unido, el porcentaje de muchachas, de niñas, de jóvenes, de mujeres jóvenes, no diría muchachas, pero de mujeres jóvenes, que estudia ingeniería en Gran Bretaña, es el 12.5% de mujeres que estudian ingeniería, de acuerdo a la cifra del año 2020. Es decir, en el año 2020, el año pasado, 12.5% de las mujeres, de las estudiantes de ingeniería, de los estudiantes de ingeniería en Gran Bretaña eran mujeres. En Qatar es 67% de las estudiantes de ingeniería son mujeres. La mayoría de los estudiantes míos, no digo comunicación social porque en casi todos los países del mundo la mayoría de los estudiantes de comunicación social son de hecho mujeres. Y es el caso nuestro también. Ponía el caso de ingeniería porque es un caso interesante comparativo. Lo mismo con medicina, lo mismo con... Las mujeres tienen en Qatar un rol mucho más activo que en muchos otros países árabes. Hay mucho más libertad. Sigue siendo un régimen autoritario, una dictadura monárquica, aunque van a llamar elecciones de parlamentos el año que viene. Ya las anunciaron y las aprobaron por primera vez, pero es un país que está regido por una monarquía absoluta, punto, ¿no? Pero dentro del contexto del contexto del mundo árabe, es un país muchísimo más liberal, por ejemplo, que Arabia Saudita o que otros países. Tienen ellos, desde el punto de vista, hay censura en los medios, no hay discusión que hay censura, pero hay mucho menos censura que en otros países. Por ejemplo, aquí está basado Al Jazeera, que ha sido para mí un gran medio de comunicación que ha dado una agenda alternativa, y precisamente porque existe Al Jazeera, los parámetros de la censura están bien establecidos. Es decir, donde llega Al Jazeera, los demás medios pueden comentar. Eso es lo que no pasa en otros países. Por ejemplo, en otros países, en China, en otros países donde hay dictadura, hay un elemento de discrecionalidad. Es decir, tú no sabes qué es lo que está o lo que no está prohibido en ese país. Entonces, la gente sí tiende a autocensurarse. En Qatar está bien establecido. Mientras tú no ataques al emir, a la Casa Real directamente, todo lo demás es fair game. De hecho, Al Jazeera cada rato tiene reportajes sobre el abuso a los trabajadores durante las construcciones de cara al Mundial 2021. Del 2022, la mayoría de los artículos que han salido atacando al gobierno de Qatar, no el gobierno de Qatar, sino los abusos en general, o la necesidad de mejorar las leyes y la protección de trabajadores, han venido de Al Jazeera. Y por eso los demás medios tienden a sentirse más libres de escribir esas cosas, porque sí, ahí está. Que a mí me tocó, estando en Qatar, me tocó unas noticias de Al Jazeera reportando unos trabajadores traídos de la India, Pakistán, Bangladesh, que estaban en el aeropuerto abandonados con un problema de inmigración por un mal manejo de la contratación, y reportaban eso como un problema humanitario. O sea, a mí me gustó muchísimo porque muchas partes del mundo donde hay gobiernos dictatoriales, eso no hubiera salido nunca. Nunca hubiera salido. Es un país mucho más liberal. Yo siempre me comentan, tú vives allá, tu esposa tiene que salir cubierta. Falso, esto es falso. Tú sales aquí, claro, te recomiendan no andar en minifaldas, por ejemplo, pero tú vas a los hoteles aquí, en la playa, las mujeres están en bikini en los hoteles, y te vas al norte, y por supuesto es un elemento cultural del Islam. Es un país
islámico wahhabi. Ellos tienen la misma religión que en Arabia Saudita, pero es un país que no tiene las mismas restricciones que Arabia Saudita. ¿Me Sí. explico? Yo, a mí me gustaría que tú me comentaras, porque fíjate, pasaste a una vida académica, eminentemente académica. Así que has hecho como una traslación de el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la actividad privada y la vida académica. Cuéntame, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú le dirías a una joven o un joven que hoy está buscando un camino de vida en el aprendizaje que lo va a llevar a donde nunca antes nadie ha llegado? Por cierto, que lo menciono porque ayer fue el día de Gene Roddenberry. Era el aniversario de Gene Roddenberry, así que uso la frase de su prestigioso programa, llegar donde nunca antes nadie ha llegado. Cuéntame, ¿qué le dirías tú a estos jóvenes que están buscando camino? Antes de responderte esa pregunta, que ya la tengo la respuesta, te voy a poner aquí en el chat una página web. Esa se llama Golfo Radio. Esa es una emisora, la primera emisora de radio de señal abierta. Nos dieron la licencia aquí en Qatar. Yo soy el vicepresidente de la emisora. Es una emisora en español. Por cierto, los que pusimos de jefe de información y el gerente general son de Maracaibo. Y es la primera emisora en castellano, hispánica, latina, que transmite 24 horas del día música. Incluso, lamentablemente, ponemos reggaetón de vez en cuando. Aquí, terrible, terrible. Ya, mira la cara de Gustavo, ya Gustavo se avergonzó. Por cierto, tengo que decir para mi orgullo y mi placer que yo sigo a la emisora, la tengo en mi LinkedIn, porque tienen, creo que están vinculados con el tuyo, entonces me vieron a mí relacionado contigo, me buscaron, y yo lo sigo. Y por curiosidad empecé a revisar tenemos noticiero producido en castellano. Tenemos casi 80 corresponsales en todo el mundo. Ya Francisco se está fijando que tienen la conexión, Gustavo, Melissa, seguro, y los que están conectados ya deben estar tomando en cuenta. Pueden escucharla online, pero también tenemos señal en vivo. Esto es muy importante. Y cuando hablan en maracucho, ¿ponen interpretación simultánea? Simultánea, ¿no? Bueno, tenemos un público muy grande en el Medio Oriente. El primer año llegamos a los 54,000 radioescuchas por el online y más los que tengamos a la señal abierta. Es decir, hay una comunidad muy grande de personas que hablan español y castellano. Y es una emisora. Lo comento porque es que no solamente hoy en día soy académico, sino que también sigo siendo periodista, empresario y sigo haciendo cosas. Mi recomendación con la gente joven es siempre hazte una pregunta. ¿Qué pareciese imposible de cambiar en mi vida hoy en día? Que sin embargo, si lo llegara a cambiar, transformara y mejorara mi situación hoy en día. Yo esa pregunta me la hago todos los días. Cada vez que me llaman, ¿qué puedo hacer hoy que parece imposible, pero que de llegarlo a hacer me transformara? En un momento determinado de mi vida parecía imposible salir de Maracaibo. En un momento de mi vida parecía imposible salir de Venezuela. En un momento de mi vida parecía imposible trabajar en un periódico, llegar a ser jefe de información por periódico. En un momento de mi vida pareció imposible llegar a ser profesor o publicar libros. Entonces, eso de pensar en los imposibles todos los días es un ejercicio importante. A veces lo vamos a lograr cambiar y a veces no lo vamos a lograr cambiar. Pero el simplemente hecho de examinar aquello que hoy en día parece imposible de cambiar, pero que de cambiarse transformara fundamentalmente nuestra vida, es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer todos los días. Lo segundo que yo diría como recomendación a la gente joven es leer un poema que me lo regaló mi tío Steve, que es un tío norteamericano que sacó una hermana de mi mamá que vive en Estados Unidos, Steve Bell, que me regaló, que es un poema de Rudyard Kipling, que se llama If, sí.
y es un poema que comienza: si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor todo las pierde, que te cubren de reproche, y ver las verdades por ti expuestas, retorcidas por pícaros para convertirlas en lazos de tonto, y sin embargo conservar tus cualidades naturales y tratar a reyes y a mendigos como si fueran iguales, y tratar al éxito y al fracaso como los dos impostores que son. Si puedes contener la fuerza de tu cuerpo y seguir con el último músculo por los últimos segundos, 60 segundos del minuto final, entonces tuya será la tierra, pero lo que más importante, serás un hombre, hijo mío. Ese poema para mí siempre lo tengo en mi cuarto, lo leo todos los días como si fuera un rezo, y yo se lo recomiendo a todos los jóvenes porque es un poema que lo aprendí de corazón y que es muy importante para mí y que refleja esa necesidad de adaptarse, de que tenemos que tomar las situaciones de la vida como se nos presentan, ¿no? Perfecto. A veces van a ser difíciles, a veces van a ser duras y difíciles, y otras veces van a ser fáciles y felices. Que la felicidad y la tristeza son cosas que son pasajeras, no hay ningún estado permanente y que siempre estamos en proceso de adaptación. Déjame prometerte, voy a prometerte una cosa, la voy a repetir 2 veces. La primera es que le voy a pedir a Melissa que hoy, en una reunión que tenemos de nuestro equipo de facilitadores, presentemos ese poema de Rudyard Kipling, me parece extraordinario. Y lo segundo es que está conectado Francisco Duarte y le voy a enviar el poema a su esposa Bárbara, que estoy seguro que lo va a agradecer. A ella le encantan cosas de esas que le pongan la barra alta. Entonces, hoy vamos a hacer eso y voy a empezar a observar el poema con mucho cuidado. No lo conocía, por cierto, que por cierto sí conozco y leo y me encanta el autor. Lo tengo en mis colecciones de audiolibros, lo tengo en mi biblioteca, pero ese poema no lo conocía, me encanta. Es un poema muy lindo y muy inspirador para mí, por lo menos ha sido. ¿Y lo tercero? Bueno, y lo tercero, y que es importante, yo creo que es una cosa muy importante, que es que la aprendí de un libro, también de estos libros que uno lee cuando joven, que era Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Y para mí el mensaje de la gaviota, que en vez de pensar solamente en comer ese día, piensa en aprender a volar, ¿no? Y yo creo que para mí esa metáfora para mí fue muy importante, ¿no? Yo pasé periodos de necesidad en mi vida. Cuando llegué a Inglaterra, por ejemplo, tenía muy poco dinero, pero sin embargo manteniendo ese norte al frente, y pensar en tratar de visualizarte al final del camino, qué es lo que tú quieres, visualiza. Esa visualización es importante. Yo siempre digo, hay un libro que lo escribió un matemático con el seudónimo de Lewis Carroll, que mucha gente lo conoce. Lewis Carroll, sí, claro, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Y ese es un libro que, sin embargo, es un tratado de matemático. Él lo escribió porque a las niñas en Inglaterra no le permitían estudiar matemática. Entonces él lo escribió como una forma de enseñarle matemática y lógica a las niñas. Entonces, en ese libro hay un pasaje que a mí me encanta, que se refiere a esto, que llega Alicia a una bifurcación de caminos, donde habían varios caminos, y se le aparece el gato de Cheshire, el gato que se sonríe y que nada más se le ve la sonrisa, después desaparece. Entonces ella le pregunta al gato, mira, ¿qué camino debo tomar? El gato dice, bueno, pero ¿para dónde vas? Y ella le contesta al gato, bueno, no sé. Entonces el gato le responde, entonces no importa. Para mí, ese párrafo es muy interesante, porque si la gente no sabe a la final qué es lo que quiere hacer, como yo le digo a mis estudiantes de la universidad, visualícese, ¿dónde tú quieres estar en 10 años? ¿Dónde te ves tú? ¿Te ves en la playa? ¿Te ves en un gran edificio trabajando por una... Visualízate, porque después se te va a hacer más claro qué caminos tienes que tomar. Ahorita, si estás preocupado en lo inmediato, en que, ay, tengo que hacer esto, que tengo que sacar una buena nota, porque tal, y no te estás visualizando para qué diablos quieres todo esto, pues te vas a perder. Y eso es una cosa muy difícil, bueno, no todo el mundo tiene esas cosas claras. ¿Me explico? Pero yo creo que la gente, los que asumen a la final de la vida éxito y posiciones de liderazgo, los que destacan en la vida, son la gente que se puede visualizar, porque es una constante
en el aprendizaje que tú ves en todos los grandes líderes de las empresas, de los colegios, de las cosas. Se ven todos siempre esta constante en que tú le preguntas a Elon Musk, y Elon Musk decía, no, es que yo tenía 12 años y ya yo sabía que yo quería llegar a Marte, y que todo lo que yo iba a hacer, crear PayPal, no sé qué, todas las empresas Tesla, era porque yo quiero ir a Marte. Ese es mi sueño, esa es mi visión. Y eso yo creo que, y le pregunto lo mismo a cuánta gente ha triunfado, no digo solo en los negocios, en la vida, tu empresa, a la Madre Teresa de Calcuta, y era gente que visualizaba algo, que tenía la idea, aunque no totalmente clara, tenía una idea de dónde quería estar en 10, 20, 30 años de su vida. Y yo creo que ese es el tercer consejo que yo daría. Hagan ese ejercicio de visualización bien reflectivo, sin que les cause ansiedad, porque hay muchos jóvenes que tú le dices esto y dicen, ay, pero es que yo no sé, porque están viviendo la presión diaria de los padres que les dicen, no, que tienes que ganar plata, tienes que estudiar esto. Si mi padre me hubiera dicho a mí, tienes que estudiar medicina, yo probablemente hubiera sido un médico bien mediocre. Muy probablemente hubiera tenido varios pacientes muertos porque soy descuidado, no tengo ese ojo del detalle. ¿Me explico? Entonces, fue porque yo me empecé a visualizar lo que yo quería en 10, 20 años, que yo logré tomar decisiones un poco más acertadas de cuáles eran los caminos que hacía. Ese yo diría que es mi tercer consejo para la gente. Si tú quieres realmente lograr algo en la vida, visualízate. Ponte a pensar todos los días qué es lo que yo quiero, cuál es el plan que yo tengo. Y bueno, todos los planes son válidos. Quizás tu plan es ser homestay father o homestay mother, y eso es perfectamente válido. Si tú te visualizas siendo papá con 4 niños, y eso entonces no importa en qué trabajes, con tal que tengas para pagar las cuentas. Ahora, de pronto tú te visualizaste como trabajando en la NASA, bueno, ya eso va a meditar otros caminos. Entonces, pero necesitas visualizarte y entender que no tienen que ser que yo voy a ser el gran libertador de Venezuela y de los continentes, o el astronauta. Puede ser una visualización consona con lo que tú quieres, pero que te haga feliz, que tú digas, yo me veo en esta posición en 10, 20 años. Te agradezco muchísimo. Por cierto, que se conecta al final de la sesión, se conecta tu amiga Daisy desde Galicia. Le damos la bienvenida. Parece que llegó ahí casi al final, pero bueno, llegó, y espero que lo haya podido escuchar por Facebook. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Me resultó muy agradable conversar como siempre contigo. Espero que para quienes están en la sala y quienes nos escucharon por las diferentes redes también ha resultado tan simpático, tan aleccionador, tan inspirador como lo ha resultado para mí. Te agradezco muchísimo, Jairo. A ti, yo te agradezco a ti, Adrián, y a todos los que están conectados por la oportunidad. Ha sido una conversación muy sabrosa, como decimos en Maracaibo, muy deliciosa, porque pues uno es relajado y comparte esto. Muchísimas gracias a todos ustedes y a ti en especial, Adrián. Que tengan una feliz tarde. Detengo la grabación para despedirnos.